Ir a estudiar no es la única manera de lograr tu sueño de emigrar a un país como Alemania. Existen otros métodos y a pesar de ser oportunidades invaluables, son inmerecidamente desconocidos. Déjame contarte uno de ellos. Mi nombre es Esteban y esto es Voluntariado en Alemania. Hay muchas personas que tienen la meta o el sueño, la ilusión de poder ir a conocer otro país y ya de plano incluso formar un futuro, pero no tienen los medios para hacerlo por la vía académica, por decirlo así, ya sea porque no tienen un pregrado en la universidad de origen o no consiguen un cupo en una maestría o no tienen el dinero para financiarse un programa de posgrado o cualquiera de estas opciones. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que hay otras maneras de poder tener una experiencia internacional e intercultural en este caso. Y hoy vamos a hablar de una de ellas que es el voluntariado. Esta es una experiencia que yo particularmente también hice, incluso les voy a mostrar algunas fotos. Y voy a contarte más o menos pues cómo es el proceso, qué es lo que tienes que hacer, cómo fue mi experiencia y pues mis consejos, recomendaciones para que en caso de que te decidas hacer algo así, puedas estar mejor informado y sepas a qué atenerte también. Empecemos por aclarar qué es eso del voluntariado, ¿no? Hay muchas personas que lo entienden básicamente como trabajar gratis, como que vas a hacer una actividad, ya sea como parte de una organización, una ONG o alguna empresa que está haciendo algún tipo de actividad sin ánimo de lucro, por ejemplo, y que tú vas a colaborar o que tú formas parte de un programa que tiene un objetivo y lo haces solamente por contribuir al objetivo y no por enriquecerte o no por recibir un pago a cambio. Esa es como la definición que muchos tienen. Sin embargo, lo que muchos no saben es que en realidad el voluntariado no necesariamente está encasillado a eso, y menos cuando hablamos de un voluntariado internacional. Yo lo hice y para hacerlo no es necesario tampoco tener 20.000 euros en una cuenta alemana, ni mucho menos. Por si no lo sabías, también existen becas y también existen organizaciones que apoyan y cubren todos los gastos de un joven, una persona que decida hacer un voluntariado en su país. Y para este tipo de programas también hay visas especiales que otorgan pues el permiso para ejercer esa actividad. Ahora, tal vez te estés preguntando, bueno, yo como por qué querría hacer un voluntariado o qué beneficios me va a traer a hacer esto. Pues en primer lugar, si es un país como por ejemplo Alemania, que tiene un idioma distinto, vas a tener la oportunidad de mejorar tu idioma. Obviamente depende del tipo de actividad que vas a ejercer. En mi caso personal, y ya les voy a contar, este voluntariado fue clave para que yo pudiera desarrollar mi fluidez, ya que fue totalmente un antes y un después con el idioma. Entonces, en ese aspecto te va a ayudar muchísimo. También pues te va a brindar la oportunidad de conocer el país, conocer la cultura, conocer gente, algo extremadamente importante que es crear lazos y esta experiencia va a ser determinante para tus decisiones a futuro si es que estás planeando emigrar o formar una vida en ese país. Bueno, para empezar, ¿qué es lo primero que hay que hacer si tú dices, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer un voluntariado en Alemania? ¿Qué tengo que hacer? Hay varias formas de hacerlo. Yo te voy a contar la que yo hice y la que yo sé que es otras formas que yo sé que se puede. En primer lugar, tienes que saber que en tu país muy seguramente hay varias organizaciones que ofrecen programas de voluntariado en Alemania o también en otros países de Europa, incluso Norteamérica, Asia. Es muy internacional. Yo particularmente lo hice con una organización que se llama AFS, que tiene presencia en muchos países de Latinoamérica, también en Asia. Y digamos que yo me enteré por primera vez de los programas de voluntariado por una publicidad en Facebook, así de simple y sencillo. Entonces me llamó la atención el título y yo pues abrí el link para ver pues cómo era, ¿no? Porque también mencionaban algo de las becas. Obviamente los programas de voluntariado siempre han existido, pero es muy usual que te digan, bueno, quieres hacer voluntariado, pero entonces tú te vas a pagar todo, ¿no? Te financias el vuelo, la estadía, la visa, absolutamente todo, y ya vienes y te recibimos en la organización. Eso es como la forma más estándar. Y si tienes el dinero, pues de hecho podrías hacerlo sin mayor complicación. En mi caso personal, para ese momento yo ya había tenido una experiencia en Alemania
y pues tenía muchas ganas de volver. Y por eso me interesé por ver cuáles eran los requisitos para saber pues si podía aplicar o no, de qué se trataba, por lo menos enterarme cómo funcionaban esos programas. Entonces los requisitos que ellos piden realmente no me parecieron exigentes. Pedían pues hay un rango de edad para hacer voluntariado. Generalmente pues se pide que sea de 18 años o mayor de edad para que no tengas ya como líos legales pues con permiso de papás y todo esto en caso de que no eres mayor de edad. Y según recuerdo era como hasta 27 años. Puede que haya voluntariados que acepten un poco más, pero normalmente se manejan esos rangos de edad para este tipo de programas, para las becas, porque puede que para hacerlo con tu propia financiación no haya como una especie de restricción en la edad. Me acuerdo también que eran muy modestos con la solicitud, pedían algo así como tu hoja de vida, una carta de motivación donde explicaras las razones por las cuales pues querías hacer el voluntariado y tenían que demostrar un mínimo de conocimiento del idioma del país, en este caso alemán. Yo sé que este punto puede sonar un poco excluyente, ¿no? Porque ya muchos a estas alturas dirán, ah, no, pues no sé alemán, entonces ya no aplico. Pero realmente no es tan así. El nivel que piden es demasiado bajo. Y yo lo puedo constatar porque de muchos de los otros voluntarios que llegaron conmigo de otros países de Latinoamérica y de incluso de Asia, muchos no tenían ni idea de alemán. Entonces ellos demostraron ese requisito nada más como diciendo, hey, yo tomé un curso de no sé cuántas horas y aquí está, ni siquiera presentaron un examen de certificación, simplemente dijeron como tengo un curso que valió tantas horas y ya les aceptaron eso como inicio, como comprobante del idioma. Entonces, no es un requisito que sea realmente tan difícil. La verdad, más bien pocos hablaban alemán, según lo que yo recuerdo. En mi caso particular, me llamaba la atención hacerlo obviamente a través de una beca. Estas becas existen y uno se pregunta, bueno, ¿quién financia eso? Pues en este caso lo financia el gobierno alemán mismo. Ellos tienen programas que incentivan a que jóvenes vengan pues, a Alemania a hacer diferentes labores sociales y ellos destinan recursos para eso. Entonces es normal que la empresa que te va a acoger para hacer tu voluntariado pues te brinde ya de plano el alojamiento, la comida, incluso un dinero extra para tus gastos pequeños. O sea que ellos se van a hacer cargo de todos los gastos y tú no vas a tener ningún problema, ni vas a tener que pagar arriendo, ni buscar dónde quedarte, ni nada, porque ellos te van a dar incluso hasta los pasajes de ida y vuelta. En mi caso fue así. Y lo que sí recuerdo, y esta parte es importante, es que ellos hacen una selección para saber pues a quién le van a dar esas becas, ¿no? En mi año yo me presenté para el 2018. eh, no sé realmente qué tantos postulantes hubo, cuántos hubo. Pues sí había competencia, ¿no? Por decirlo así. No sé el número exacto, pero lo que sí sé es que después de ese año el programa se ha venido haciendo más popular y esto ha llevado pues a que se incremente también un poco la competencia. Yo recuerdo que un filtro que me hicieron para poder ganarme esa beca fue una entrevista. Entonces, primero ellos solo miran tus papeles y dicen, bueno, este aparentemente sabe alemán, tiene tal, está en la universidad, no está, no es requisito estar en la universidad. Si no eres estudiante universitario no pasa nada, igual puedes aplicar, si solo tienes el bachillerato puedes aplicar. Ellos van a ver pues tu carta de motivación, según lo que me dijeron, esa carta es muy importante, a veces puede que pese incluso tanto o más que tu hoja de vida. Entonces es muy importante que escribas bien y que des buenos argumentos por los cuales tú consideras que puedes ganarte o que deberías ganarte esa beca. Para esa carta yo te recomiendo que, bueno, des a entender por qué para ti esa experiencia sería valiosa. Es decir, ¿qué harías tú con esa experiencia intercultural al volver? ¿Crees que aprenderías algo que pudieras transmitir a la gente que no ha podido ir o transformar ya de plano tu propia comunidad de alguna manera? Ese tipo de cosas es lo que uno pone ahí. ¿Por qué deberías tú ganar la beca y no otros? ¿O qué vas a hacer con esa experiencia que te va a dar el voluntariado? En mi año, yo me acuerdo que esa beca nos la dieron a 4 personas. Y nosotros fuimos también con una quinta persona que la habían aplazado de un año antes.
Entonces, 4 personas reciben esa beca y cuando te confirman que te van a dar la beca, ya basados en tu perfil, tu carta de motivación y tus conocimientos de idioma, ahí ya te piden otros papeles como para legalizar todo, te piden demostrar pues tu estado de salud, ese tipo de cosas. Y ahí es cuando ya empiezas a vincularte para poder hacer tu proyecto. Este proceso es largo, normalmente puede tomar, no sé, 6 meses, un año antes de irte, que inicias, desde que mandas tus documentos por primera vez hasta que tomas el avión. Ya volviendo a lo de la entrevista, sí me hicieron una entrevista que fue hecho en alemán, pero fue una entrevista muy fácil, fue con alguien que en ese momento estaba en Alemania y era más que todo tema como de presentarse, quién eres, y pues como explicarte un poco los programas y qué te gustaría, qué tipo de programa de voluntariado te gustaría hacer, ese tipo de preguntas. Yo hice la entrevista en alemán, me acuerdo que duró como 40 minutos, un poco más, pero la mayoría del tiempo hablan ellos. Y lo que me di cuenta es que cuando después hablé con los otros becados, por decirlo así, em, muchísimos de ellos, por no decir que todos, me dijeron que en dado un momento de la entrevista les tocó cambiar el idioma a inglés, porque no, como que el alemán todavía no les daba para poder hablar. Y a mí me sorprendió porque yo pensé que todo el mundo lo había hecho todo en alemán como la hice yo. Entonces eso quiere decir que realmente el alemán que te piden no es un alemán alto y que si tienes que usar el inglés en la entrevista, no pasa nada, igual te vas a poder ganar la beca. Una vez te confirman que ya vas a recibir la beca, lo que ellos sí te piden, y eso lo mencionan desde antes, es que hagas una donación. Esto a muchos les puede parecer un obstáculo, o les puede parecer como ahí era el truco, ¿no? Pero ya van a ver que no. En mi caso yo recuerdo que esta donación eran $2.000. Esto parece un montón, pero si ustedes se ponen a pensar, esto ni siquiera cubriría los tiquetes de ida y vuelta. Y en principio a mí por hacer eso me dieron todo, los tiquetes, alojamiento, alimentación, seguro, absolutamente todo lo que tú necesitas por un año completo en Alemania. Y además ese dinero que yo doné a la organización, después lo recuperé con el dinero que recibí por el voluntariado. Recuperé incluso más, bastante más. Entonces a la final yo me fui gratis y antes recibí dinero por ello. Entonces no lo vean como un gasto disfrazado de beca, no, no es así, realmente sí es un beneficio, porque sé que hay muchos programas que sí usan la palabra beca para venderte un curso, un voluntariado, en este caso no es así. Es de verdad una beca y de verdad que lo vale si es que lo vas a intentar. Ya una vez que te confirman, y aquí es donde empiezo a darte ciertas advertencias sobre hacer este programa, el siguiente paso que va a pasar es definir cuál es el proyecto al que vas a ir a trabajar, ¿no? Porque eso no se sabe desde antes. Tú antes solo dices, quiero ir a hacer voluntariado, pero no sabes ni a dónde ni a qué. Puede que en los formularios menciones qué tipo de voluntariado, como en qué área, por ejemplo, ¿no? No sé, la naturaleza o personas con discapacidad, en áreas de la salud, lo que sea. El hecho es que no está definido sino hasta que ya te aceptan y pues te dieron la beca. Y aquí está el primer pero de este asunto y es que tú nunca vas a poder escoger qué proyecto quieres hacer cuando es así a través de una beca. Es decir, tú les das tu perfil y ellos te van a presentar a muchas organizaciones en Alemania como el que busca un trabajo. Y las organizaciones son las que van a decidir a quién quieren de esos perfiles. Entonces tú nunca vas a tener el derecho a decir quiero ir a tal ciudad o quiero ir a tal proyecto, sino que ellos te lo van a asignar y si tú te ganaste la beca, pues o aceptas ese proyecto o no te vas. Entonces piénsalo por ese lado porque pues aún así de alguna manera corre cierta lotería, porque como se imaginarán, hay proyectos que son mejores y más deseados que otros. Y esto no se puede decidir. Sin embargo, hay algo que sí puede influenciar mucho qué proyecto te toque y eso es, como ya se imaginarán, pues su nivel de alemán. Si tú tienes un buen nivel de alemán, es muy posible que te asignen a un proyecto o que te escoja una organización que te va a asignar un proyecto mejor, que en donde te va a tocar hacer tareas un poco más cualificadas, más de interactuar con personas, de hacer cosas que pueden ser más edificantes, más divertidas, más agradables. Mientras que si tú no tienes
nada de alemán como la mayoría de los voluntarios, seguramente te van a poner a hacer tareas muy básicas que no se sabe hasta qué punto van a ser lo que tú te imaginabas, ¿no? Es decir, hay una gran diferencia entre irse a una zona rural, a una finca a limpiar baños, a irse a una ciudad a trabajar en un colegio haciendo labor social, no sé, con adolescentes. Entonces, eso está fuertemente influenciado por tu nivel de idioma. No te digo necesariamente que si tienes buen alemán te va a tocar buen proyecto, no, eso es una lotería. Pero sí hay cierta correlación según lo que nosotros mismos vimos. Por este motivo te pido que lo pienses bien antes de irte y que solo apliques a esto si estarías dispuesto a hacerlo, incluso si te tocara un proyecto difícil, es decir, un proyecto en un pueblo pequeño, en una zona rural, ya sea, no sé, siendo el tutor de un niño problema o recibiendo visitantes, lo que sea. Si tú sientes que podrías incluso hacer alguna tarea que de pronto no era lo que esperabas, pero que a pesar de todo te quieres ir a Alemania, pues puedes aplicar. Pero si esta posibilidad no cabe dentro de tus opciones, no apliques porque te puedes arrepentir. De nuestra corte ese año del 2018 hubo varios casos, y eso siempre pasa todos los años, de voluntarios que no pueden completar su proyecto porque fue mucho más duro de lo que ellos esperaban. Es decir, tú no vas a ir de vacaciones un año a Alemania, sino que vas a ir a trabajar. El primer mes sí va a ser como vacaciones porque te dan un seminario en Hamburgo y te dan así como hotel y es como actividades divertidas y conocer la ciudad. A todo el mundo le gusta, pero ya después de ese mes te van a mandar un año a tu proyecto y ahí las cosas puede que ya no sean tan chéveres. En especial si te toca un sitio alejado en donde para poder salir a hacer algo tienes que pagar y no tienes tanto dinero, en donde no hay mucha gente para hablar, en donde todas tus tareas son limpieza o orden, vigilancia, cosas básicas, pues ya no va a ser como tan divertido como tú lo imaginabas, aunque sea Alemania. Entonces de verdad piénsalo bien antes de aplicar y te sugiero que apliques con un buen nivel. Esto es porque si tú no completas tu programa exitosamente, obviamente hay ciertos documentos, ciertas restricciones legales detrás de todo esto. Y si tú te vas allá becado y no completas el programa, es muy posible pues que te exijan que devuelvas todo el dinero que se invirtió en ti. Entonces, si no quieres que te pase eso, quedar con una multa, pues mejor prepararse bien para el voluntariado y no fracasarlo. Y ahora sí les voy a contar rápido cómo fue la mía. Yo puedo decir y yo les apuesto lo que sea, yo meto mis manos al fuego porque estoy seguro que de todos los más de 40 proyectos que tuvo que haber habido ese año, el mío era el mejor de todos, el número uno. Y esto lo menciono porque mi proyecto, para empezar, fue uno de los poquísimos que fue en una ciudad grande. Es decir, a mí no me tocó ni ir ni a un pueblo, ni a un bosque, como a muchos que les tocó como una atracción turística por allá en medio de una selva, ni nada de eso. A mí me tocó nada más y nada menos que en el centro de Múnich. Solo como otros 6 7 voluntarios les tocó ciudad grande. A todos los demás 35, área rural o pueblo pequeño. Entonces ya vas viendo cómo son las probabilidades. Y de esos 6 o 7 que les tocó en Ciudad Grande, a mí me tocó el mejor proyecto porque yo conocí el proyecto de los otros y les aseguro que el mío fue mucho mejor. El mío se trataba de un colegio de escuela secundaria que, bueno, en Alemania se le conoce como Realschule. Em, También tuve la oportunidad de estar en clases de gymnasium y de Grundschule, que son como la escuela primaria y otros son ya grados más avanzados. El hecho es que mi proyecto fue el mejor que pudo haber. A mí no me tocó hacer nada que fuera difícil ni desagradable, ni nada que fuera como complicado. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, a otros voluntarios les tocaban tareas como asistir en todo, la limpieza, el baño, la cocina, a personas con discapacidad, por ejemplo. O sea, no, yo lo hubiera hecho si me hubiera tocado, pero pues es más difícil, ¿no? Obviamente se requiere un poco más de carácter y fuerza para hacer tareas que de pronto no todo el mundo quisiera hacer. Pero a mí no me tocó nada de eso. Mi proyecto era básicamente
apoyar a todos estos preadolescentes en todas las labores que era del colegio. Entonces, por las mañanas, por ejemplo, yo tenía que asistir a clase con ellos. Imagínense, yo tuve la oportunidad de estar en varias clases y saber cómo es realmente un colegio alemán, cómo estudian los alemanes en su colegio. Y mis labores eran, por ejemplo, tomarle los apuntes a algún chico que por su discapacidad no podía escribir, por ejemplo, y organizarle la maleta, cosas así. Otros días me tocaba hacer servicio de correo, que era muy fácil, era pues recoger unas carticas y entregarlas como a diferentes departamentos. Era realmente muy relajado, nadie molestaba, no tuve malos jefes. Después a la hora del almuerzo tuve una compañera alemana que hacía voluntariado también, otro programa, pero éramos compañeros. Entonces nos encargábamos de todos los preparativos, íbamos a recoger las comidas, preparábamos todo el almuerzo para los niños. Habían unos niños que se quedaban en el instituto después de las clases, porque ellos no es como que acaban el colegio y se van para la casa, sino que hay algunos que se quedan eh, incluso toda la tarde, porque ellos necesitan como un apoyo para las tareas y para incluso socializar con los otros. Entonces existe eso y nosotros estábamos ahí para apoyar. Entonces pues organizábamos todo como para las comidas, les dábamos, algunos niños no podían comer por sí mismos por su enfermedad, entonces nosotros les ayudábamos. Y aquí también pasaba algo muy beneficioso para nosotros y es que en mi caso, por ejemplo, siempre sobraba como mucha comida de esos almuerzos. Entonces a nosotros, aunque nos pagaban nuestros viáticos para almuerzo, en realidad no teníamos que usarlos porque siempre podíamos almorzar de todo lo que había en ese restaurante, porque siempre sobraba muchísimo. Entonces si no lo usábamos nosotros, pues se desperdiciaba. Entonces, esto pues obviamente representó una ventaja en gastos gigantesca, porque si todos los días encima te dan gratis almuerzo y a veces hasta cena porque te podías llevar de tanto que sobraba, pues tus gastos se reducían muchísimo. Entonces nuestras labores eran así, ya por las tardes, después de los almuerzos, lo que yo tenía que hacer eran cosas como ayudar a los niños con sus tareas, bueno, a los adolescentes. Ellos veían como esos temitas básicos de cálculo, de química del colegio y era básicamente apoyarlos, no solo tomarles apuntes, sino a veces incluso explicarles. A mí me iba bastante bien explicándoles matemáticas y así, y de hecho me buscaban. Entonces era relajado, era simplemente como explicarles cosas básicas y ayudarles a hacer sus tareas. Y ya después había una franja de tiempo en la que se trataba de tener tiempo libre con ellos. Entonces simplemente era jugar con ellos, un juego de mesa. Me acuerdo que el que más jugábamos era uno, todas las tardes uno, y por eso me pagaban por jugar uno con ellos. También jugábamos, estamos hablando de un colegio alemán en la ciudad más cara de Alemania, tenían todo, obviamente ese colegio no se andaba por las ramas, realmente tenían todo el mejor equipaje en todo, tenían piscina, tenían un gimnasio enorme, los salones de clases perfectos, y pues donde nosotros estábamos también había una sala de video donde se podía jugar Mario y nosotros nuestra función era esa, acompañarlos a los adolescentes y pasar el tiempo con ellos. Y ya después llegaba la hora de la salida, que era, había que preparar a algunos niños que estaban en silla de ruedas como para que los recogiera un vehículo y ya, y así era cada día. Además de eso, los viernes siempre eran especiales. Los viernes siempre se hacía algo diferente. Se iba a patinar sobre hielo, a ver una película, al parque, lo que fuera. Entonces realmente mi voluntariado no tenía comparación con el de ninguno de los demás, porque yo sé que en los demás no hacían eso, y mucho menos en una ciudad grande. Además de que nos dieron un apartamento con otro voluntario para nosotros dos solos, muy bueno, muy bien equipado, mi propio cuarto, tenía todas las comodidades. No les cuento esto para presumir, sino para que vean que es posible tener una gran experiencia y sin gastar un solo peso. Esto del dinero lo digo porque yo invertí esos $2000 que los ahorré meses antes trabajando, em, y aquí viene el otro tema. Normalmente uno como voluntario puede esperar un pago mensual de, no sé, 180 a 300 euros entre ese rango. A mí en Múnich, por ser en Múnich, nos pagaban mucho más que eso. Bueno, mucho más, que era un poco sobre 400.
Y si a eso le quitamos que no tenía que gastar tanto en alimentación, por lo que les comenté del restaurante, pues yo recuperé lo que invertí rapidísimo y me quedó incluso más. Esta experiencia del voluntariado fue completamente un punto de inflexión para mí en mi vida, porque gracias a eso fue que yo después decidí que quería hacer una maestría en Alemania y en dónde. De hecho, que es la que estoy haciendo ahora, que es en la Universidad Técnica de Múnich. Y obviamente esa decisión estuvo ampliamente influenciada por eso. Gracias a ese voluntariado también pude pasar de saber gramática nada más de alemán, saber como las cosas básicas, a hablar relativamente rápido y poder conversar fluido con los alemanes. Y desde ahí, créanme que mi vida también aquí se transformó por completo. Eso me abrió después las ventanas para poder buscar trabajo, para conocer alemanes y para tener, digamos, el nivel de vida que puedo tener hoy. Y de hecho, por si de pronto a alguno le interesa, un detalle personal y es que también fue en esa experiencia de voluntariado en donde yo creé mi primer lazo para ya lo que tiene que ver con una vida sentimental a futuro. Entonces, prácticamente ese voluntariado me resolvió la vida en muchos aspectos, o por lo menos me prendió la mecha para lo que hoy es mi vida. Esta experiencia yo la definiría como posiblemente la mejor o una de las mejores que yo he tenido. Pero no se dejen engañar por esta experiencia que les aclaro, fue como la más alta, ¿no? De todas las que hay. Hay otras que son mucho más malas, hay gente que no puede terminar porque las empresas los ven como simples empleados que no merecen ningún trato especial y al que no hay que pagarle nada. De hecho, las empresas usan esto del voluntariado para tener mano de obra barata a la que no hay que pagarle igual que a un trabajador cualificado. Entonces, si vas a hacer esto, tienes que aceptar esa idea de que hay empresas que son malas, instituciones en donde no te van a tratar tan bien, donde no te van a ver como un simple empleado que no merece ni siquiera un pago y ya. Eso es lo que vas a hacer para ellos. Hay sitios, como mencioné, hay sitios en donde no vas a poder salir o visitar lugares porque es muy apartado y porque es costoso. Yo conozco experiencias de voluntarios que sufren y que de verdad la pasan mal ese año y pues no quieren abortar el programa pues para no enfrentarse a consecuencias y tienen que aguantarse un año de pesadilla. Esto es una lotería y yo te aconsejo que lo hagas solo si estás dispuesto a que te toque el lado malo, ¿vale? La mayoría no son así de malos. Yo diría que puedes esperar un voluntariado promedio, algo modesto en un pueblo que no sea tan grande, pero que tengas una experiencia enriquecedora. Y eso es lo que tienes que buscar, mejorar el idioma y que tu experiencia pues te traiga mucho de la cultura del país. Si tú estás esperando que te salga un voluntariado como el que me tocó a mí, no lo hagas porque la probabilidad es baja. Y ya como que les conté todo, lo relativo al visado y todo esto, no es difícil porque cuando a ti te dan una carta de aceptación de esta organización con la que vas a hacer el voluntariado, pues esto facilita mucho los trámites con la visa, ¿no? Creo que incluso, me acuerdo, ellos mismos le recogen a uno el pasaporte y todo, ni siquiera uno tiene que hacerlo en persona. Entonces es muy fácil. También quería comentarles que hay otra manera de postularse a un voluntariado sin agencia, es decir, sin organización, como la que les comenté que yo la hice, que fue AFS. Hay otras formas de hacerlo, lo puedes hacer incluso postulándote tú directamente a la organización en Alemania. Ellos te aceptan y te colaboran con los documentos que necesites para que te den la visa. Eso también existe, pero entonces tienes que ver cómo sería la diferencia en gastos, porque ahí sí no te van a cubrir todos los tiquetes, ni te van a dar todo como en bandeja de plata, como lo hizo AFS conmigo. Entonces, existe ese método de hacerlo por tu propia cuenta, postularte directamente, ahí sí tú puedes buscar qué voluntariado quieres. Pero yo te sugiero que mires primero los programas de becas. Hay otras organizaciones con las que puedes mirar, solo tienes que googlear voluntariados con becas Alemania y ya te va a salir lo que haya en tu país. Está muy pendiente de las convocatorias porque esto no es todo el año, solo hay ciertos meses a donde uno se puede presentar, creo que una vez al año. Y te recomiendo que de verdad lo hagas, te va a ayudar a crecer mucho y es algo muy aparte de la academia, que de verdad te va a hacer sentir la vida diferente, a estudio, a parcial, a exámenes,
te va a mostrar un lado de la vida muy distinto y vas a aprender mucho. Y ya está, si tienes más preguntas sobre este proceso de voluntariado, escríbeme. Si te gustó el video, suscríbete y gracias por ver. Hasta pronto.